¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este especial de Cultura TDF. ¿Por qué especial? Porque le vamos a dedicar el programa a un artista que estuvo visitando nuestra ciudad, pero que es fueguino. Tiene mucha historia para contar y la queremos compartir con ustedes. Creo que en mi infancia lo que motivó que yo pintara o que me dedicara al arte, creo que es como todo niño, ¿no? Que arranco jugando un poco con los colores, con el arte, con el dibujo. Creo que como todo niño, ¿no? Siempre me gustó muchísimo dibujar los colores y creo que fue la llegada de una Asterix a mis manos, era una historieta que hizo que quisiera por un lado empezar a querer saber leer, ¿no? Que decía ahí, y por otro lado la idea del dibujo, los colores, ese tipo de cosas me fueron llevando a la idea de querer hacer algo con relación mucho al arte, al dibujo, y una cosa fue llevando a la otra. Primero quería ser como dibujante de historietas. Entré al polivalente de Ushuaia, Tierra del Fuego, con la idea de ser dibujante de historietas y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Como de repente quería ser, no sé, dibujar un Batman y esos personajes así, y de repente la aparición de Van Gogh, Cézanne y los pintores y Warhol y todas esas cosas fueron como abriéndome un poco la cabeza y abriendo el camino y llevándome para otros lados. Y una cosa fue llevando a la otra, porque también todo arrancó como, creo que como todo en la vida, ¿no? Arranca como un juego y de repente se va abriendo el camino y hay veces que puedes darle lugar a todo eso y hay veces que por ahí se hace más difícil. Pero un poco fue así. Trato de pensar, yo creo que debe haber sido así con un stencil, no me puedo acordar, pero por ejemplo, si van al polivalente hoy por hoy, una de mis primeras obras callejeras que hice, una de las primeras obras que hice, está entrando al polivalente de arte de acá de Ushuaia, mirás para el techo y la hicimos con 4 amigos. Pintamos una gran imagen que está todavía en el techo. Esa fue como una de las primeras obras que hice, y después, como todo adolescente o chico, pintaba mucho en la calle, hacía dibujos con marcadores, con lo que había. De hecho, en el polivalente teníamos una materia que era pintura mural y eso nos marcó, creo que a todos. Ingreso a lo que sería el arte callejero cuando me mudo a Capital Federal en el año 2000, 2001, era la época de la crisis, y mucho en esa época estaba volviendo a surgir la idea de intervenir en la calle, de salir a la calle, de manifestarse en la calle, y es en esa época que se empieza a usar muchísimo la técnica del stencil en Capital Federal. Yo venía del polivalente, imagínense, 19 años, 20 años, Capital Federal, un mundo nuevo, y me llamaba muchísimo la atención. El stencil en ese momento, o la idea del arte callejero, era algo muy nuevo, y el stencil era algo que veías por todos lados reproducido y me parecía increíble. De hecho, era el poder de síntesis de una idea, de una imagen replicada en diferentes lugares de la ciudad, lo cual era como muy convocante. Que por un lado es como uno por ahí tiene una idea de lo que quiere decir o transmitir, vos lo pintás en una pared y la lectura que hace la persona que lo ve es totalmente diferente. Y uno de los primeros stencils en sí, estéticamente, que me había impactado mucho, era uno de Gustavo Cerati, que era un poco agresivo hacia él. Yo era muy fan de Cerati y me impactaba la imagen, cómo habían captado y sintetizado los rasgos del tipo en un stencil que se repetía por toda la ciudad. Me acuerdo de esa época por ahí que empecé como a incursionar un poco en lo que era el arte callejero de una forma muy intuitiva, porque no se estudiaba, no había escuela, no había talleres de lo que es el arte callejero, lo cual hoy sí, 20 años después, 25 años después, sí, hay recorridos turísticos sobre arte callejero, hay películas, talleres, hay todo como una movida muy grande. De hecho, en el 2023, muchos de los que hacemos arte callejero nos convocaron para un proyecto que se llamaba 1000 Corazones en relación a los 100 años de René Favaloro, y muchos de los que hacíamos arte callejero terminamos exponiendo en el Museo de Malva. Entonces, como hay instituciones que se abrieron a esta nueva forma de expresión.
Me gusta el tributo me gusta cómo me favoreciste, me veo joven, me gusta. ¿Tu nombre cuál es? Cartoneros. El gigante de Villa Crespo se viste de luces, de gala, y me pone a mí aquí en la puerta. La verdad que estoy emocionado. Yo creo que mi estilo, bueno, primero y principal creo que uno encuentra su estilo haciendo, ¿viste? A medida que vas haciendo, yo siempre digo eso, hacer con H para hacer. O sea, como la transición es en el hacer, vas siendo, te vas transformando en persona, te vas transformando. Creo que de hecho de tanto pintar fui encontrando mi estilo. Obviamente, claro, hay grandes referentes en cuanto al stencil y arte callejero. Banksy es uno, entre otros, que tiene como el poder o la magia de poder sintetizar en una sola imagen grandes ideas. Yo creo que lo mío fue como a través de producir, de la repetición, que fui encontrando mi técnica, mi estilo. También uno crece y una cosa es cuando sos más chico que decís quiero ser como tal, quiero dibujar como tal persona, quiero jugar al fútbol como Maradona y de repente decís, bueno, no juego al fútbol como Maradona, juego de tal forma y es mi estilo. No pateo la pelota como Messi, pero la pateo de mi propia forma. Y con el arte callejero un poco fue dándose eso, ¿no? Es como fui encontrando mi estilo, que es muy colorido, en relación a salir y trabajar muchísimo. Incluso creo que la idea de que mi arte sea bien colorido tiene también su arraigo, su cuestión mucho en Tierra del Fuego, en Ushuaia más que nada, ¿no? Que por momentos yo tengo recuerdos de mi infancia como que los días eran de nieve, oscuros, viste, que duraban poco o eran de día hasta muy tarde en el verano, pero siempre esa sensación como de grises, y creo que por ahí el hecho de salir y poner mucho color es un poco compensar todo eso, ¿no? Nivelar esa sensación que me queda. La idea de Cartuneros, bueno, comienza un poco en el 2001, más o menos, que era por un lado la idea de lo que se estaba dando a nivel social, ¿no? Los cartoneros, que era como vos lo veías todo el tiempo en la cotidianidad, gente que sacaba su sustento de la calle, cosa que todavía sucede, acontece en Capital Federal. Y otro lado era como la idea del cómic, el cartoon. Es un juego de palabras entre el cartoon, el cómics, el dibujar, y la idea del cartuneros, que también es como del cartonero, ¿no? Que es un poco, a veces uno termina institucionalizando o normalizando ciertas situaciones que nunca deberían ser como normalizadas, ¿no? Como ves cosas que no son muy justas y uno las pasa por alto, y la idea por ahí de Cartuneros es como poner un poco el acento de nuevo en eso. En su momento fue como... No sé si la crisis me inspiró, pero lo que tienen esos momentos de crisis que sí sacan, es como que con poco, con los recursos que tenés salís a hacer mucho, o es una sensación así, o es como esas situaciones de incomodidad que sí o sí necesitas moverte para salir de ese lugar. Yo también soy psicólogo, analista, y siempre, muchas veces digo que la angustia, viste, es también, si bien tiene mala prensa, es lo que nos mueve, en algún punto nos empuja a movernos para salir de esa situación que nos incomoda. El arte tiene un poco de eso, y creo que el arte, la función más interesante del arte es la de incomodar. Muchas de las obras que iba haciendo en su momento fueron cortadas con radiografías que sacaba de la calle, y de hecho mucho de lo que tenemos hoy expuesto en esta muestra, muchos carteles son sustraídos de la calle, muchas partes del stencil fueron armados con radiografías, y de hecho la parte que hace mi amigo Albert Díaz también es sacada de la calle. Muchas partes de las palabras que ustedes pueden ver que están cortadas, él las sacó de la vía pública. Seguimos viendo la segunda parte de esta nota que le realizamos a Martín Barrantes, este artista callejero nacido en la ciudad de Ushuaia. Yo aplico mucho mi parte psi
en el arte que hago, sí. De hecho, tengo como una frase que dice algo así como: hagan algo con sus sueños que no sea dormir, apuntando justamente eso, a no quedarse en esos lugares que por ahí son cómodos, ¿viste? Y yo siempre digo, no hay que esperar que la vida pase, sino como me parece que es más interesante los lugares incómodos donde uno puede llegar a animarse a tomar como el toro por las astas y no que te pasen los años, sino como hacer algo con la vida, atravesar vos la vida. Sí, hay mucho que me atraviesa. De hecho, hago muchos talleres, o mi idea siempre estoy haciendo como talleres en relación donde mezclo mucho de lo que es el arte callejero o el arte en sí y cuestiones más. Sí, de hecho, ayer mismo estuve en el CAT, ¿no? en Ushuaia, e hicimos un taller en relación al bullying, y yo tengo un perro donde pongo una frase que dice algo así como si se burlan de alguien no me sumo, y la idea es, hicimos ese stencil y a eso le sumamos que los chicos hicieran copias de otro stencil más pequeño y pusieran frases en relación a eso, ¿no? Y después hacemos toda una apuesta común. Lo hicimos en el CAT y hoy a la mañana lo hicimos en la escuela número 1 con los chicos de 6º grado, que también fue lo mismo, hacer un stencil, explicar cómo es la técnica, mostrarles esto de la idea del bullying, trabajar el bullying, y con los propios stencils hacer como que cada chico se hiciera una copia, entender la técnica, el proceso, y a su vez que inventaran su propia frase en función de lo que les pasa con esto. Entonces es como poner en movimiento un montón de cosas. Cada vez que hago talleres, la verdad que es encontrarme con un mundo diferente, porque digamos, cada niño, cada chico, cada persona que se acerca a un taller trae su propia historia, y es como lo que te decía antes, ¿no? Que a veces yo les puedo traer la plantilla y digo, dibujen este panda, ¿no? O dibujemos este personaje. Y cada chico tiene como su interpretación y siempre te cuenta una historia en relación a eso. Entonces es como, no sé, hoy les llevé un pingüino para dibujar y que cada uno se lleve en una plancha el pingüino, ¿no? Entonces venía uno y me decía, para mí implica esto, otro le dibujaba una estrella, otro le había escrito, no te rindas, no estás solo, habla, viste, como que es... Cada uno le pone su impronta y comparte un poco su mundo. Y también es un poco abrir, viste, es como una botella al mar. Vos tirás y alguno prende, a alguno le gustará más, menos, otro irá a su casa y dirá, hoy en el colegio hicimos tal cosa, y otro dirá, me aburrí un montón porque vino un tipo que nos hizo hacer este taller que era un embole. Viste, es como una botella al agua y vos tirás y, viste, en algún lado queda. En el Polivalente de Arte, por ejemplo, yo soy ex alumno de ahí, y yo sé que la institución, viste, yo me siento muy contento de haber pasado mis años ahí. Yo cada vez que vuelvo y tengo la oportunidad, pinto mucho ahí. Y ellos están como, creo que hay una cuestión como muy linda que genera como cierta pertenencia. Y por los chicos van, sacan un montón de fotos de los stencils. Y a mí me genera mucha alegría también. De hecho, yo vivo en Capital Federal, vivo en Ortúzar. Y el barrio está bastante intervenido. Y de hecho hay como mucha comunidad con los vecinos. Y a ellos les gusta un montón, ¿viste? A veces pinto y lo subo a las redes y dicen, no lo vi, entonces vamos a salir a buscar a ver dónde lo pintaste. Y se arma una cosa como una ida y vuelta muy interesante, muy piola. Viste que por ahí con otras cosas no se da, pero con esto del arte se dio de esa forma. Sí, soy muy crítico de mi trabajo, sí, ¿quién no? ¿Viste? Es como... Y de hecho eso también está bueno, porque vos por ahí uno hace algo y decís, no está muy bueno esto, no. Pero bueno, ya está, lo hice, lo pruebo, lo pinto en 2 o 3 lugares y ya está. Y por ahí viene otro y dice, che, me encantó esto. O vos haces algo que decís, che, esto quedó fantástico. Y viene uno y dice, che, no, cualquier cosa, un desastre. Me parece que la crítica es interesante siempre y cuando no te termina aplastando, sino que te ayuda a crecer, a mejorarte, a superarte, a seguir creciendo, siempre y cuando no sea como esa cuestión como no voy a ser tan buen jugador como Maradona, entonces me quedo en mi casa durmiendo la siesta, sino como, bueno, no voy a ser tan bueno como Maradona, voy a hacerme cargo de lo mío y con eso hago algo. La inspiración, viste, yo creo que uno la trabaja en realidad, es como uno va produciendo, y es como, a ver, haces 10 dibujos y capaz que te gusta uno. Entonces,
uno trabaja mucho eso también. Para esta muestra, por ejemplo, que se llama Correspondencia en días de cartón, yo había estudiado muchísimo lo que es el arte callejero, me gusta un montón, no solamente producir, sino también me interesa en su historia, cómo fue, cómo se desarrolló, quiénes eran sus exponentes. No solamente Banksy, que es un genio de Inglaterra, sino también hay una escuela norteamericana, hay una escuela francesa, y nosotros en Argentina tenemos una escuela enorme ya de arte callejero. Y esta, por ejemplo, surgió, me puse a investigar sobre Basquiat, Jean-Michel Basquiat, que fue uno de los grandes exponentes del arte callejero. De hecho, es una de las personas que lleva el arte callejero a las grandes galerías y siempre se lo recordó como un artista de la calle. Entonces me puse a investigar un poco sobre eso y descubrí que él, toda la época que había sido de la calle, tenía un proyecto que se llamaba Samo, que en realidad era un dúo. Entonces, viste, como lo bueno de las redes, que tiene como o te enganchás y perdés mucho el tiempo, o vas a algo, cuestiones más concretas y tenés como resultados piolas. Me pongo a indagar un poco más y doy con esta persona que se llamaba Albert Díaz, que ya, digamos, él venía pintando desde mediados de la década del 70, desde el 73 pintaba, él hacía grafitis, y con Basquiat tuvieron este proyecto entre el 78 al 81 más o menos, y era como realmente uno de los pioneros. Y claro, lo ubico por internet, empezamos a hablar, yo le conté, nos hablamos por teléfono, incluso lo entrevisté, le hice una nota. Y en un momento dijimos, bueno, hagamos un proyecto en conjunto. Y lo que armamos fue, yo hice una serie de stenciles, los pinté, se los mandé por correspondencia a Estados Unidos. Él los intervino con la misma técnica que usaban a fines de los 70, principios de los 80 con Basquiat. Y lo que hicimos fue, mitad de toda esa producción, mitad vino de Argentina y mitad quedó en Estados Unidos. Y hicimos una muestra en simultáneo, Argentina-Estados Unidos, en octubre del año pasado, ¿viste? Y esas cosas creo que también es a medida que vas recorriendo y andando y produciendo, uno también es ahí como el ejercicio que uno va haciendo, ¿no? Es como todo, supongo. Un día arrancás y pateás al arco y al otro día seguís entrenando, jugás con tus amigos, te convocan, te llaman, jugás un campeonato y así. Es un poco eso, en el hacer es que vas siendo. Lo interesante es que no hay un punto de llegada, ¿viste? Yo creo que hay algo que es fundamental, es que nacemos y nos morimos. Eso está claro. Por ahí lo interesante es lo que pasa en el medio, o lo que nosotros hacemos que suceda en el medio. Si vos me decís cómo sigue todo esto, y ojalá siga muy bien, uno podría pensar. Yo creo que la idea, o mi idea es seguir produciendo, seguir pintando, seguir generando ideas. De hecho, tengo una idea con... Esta muestra también está musicalizada y ambientada por Richard Coleman, que es un músico extraordinario. Cómo se unen las cosas, ¿no? Porque Richard Coleman fue siempre el gran amigo de Cerati y yo un poco me fascino con la idea del arte callejero y los detalles viendo una imagen de Cerati. El año pasado, cuando se hizo esta inauguración de la muestra, iba a venir otra amiga, una amiga que no pudo, y le escribo a Richard pensando que me iba a decir que no, porque él tiene como esa cosa de ser un tipo dark y oscuro, y el rock gótico y lo que sea. Y digo, mira, es una muestra súper colorida. Y el tipo dijo, sí, me encanta, de una. Y armamos una especie de dúo donde se pone en juego un poco la idea del graffiti, ¿no? De la performance, y él también vino con sus pedales y todo su equipo increíble a hacer toda su magia. Y tengo ganas, por un lado, de seguir armando proyectos en relación a eso. Me gusta mucho trabajar en función con un otro, ¿viste? Con grupos de chicos, haciendo actividades, talleres. También es necesario el tiempo de soledad para la creación, ¿viste? Para poder conectar solo. Pero más que nada creo que es seguir armando proyectos. Un poco la vida es eso, me parece, ¿no? Seguir armando proyectos, seguir dibujando, pintando. Uno puede poner como decir, me encantaría hacer esto, me encantaría mañana, no sé, que me llamen de Japón para pintar, o por ahí va para allá, y en el camino te pasan un montón de cosas. Uno puede apuntar, en el camino te pasan un montón de cosas, buenas o malas. La cosa es como, nada, ponerse en movimiento para que eso que uno se imagina no quede ahí, sino como atraerlo un poco. Volver a Ushuaia me moviliza un montón, porque fue como gran parte
Viste, uno siempre vuelve un poco a la niñez y adolescencia, es como una especie de resguardo de mucha creatividad. Entonces volver acá es como conectarme con eso de una forma muy, muy intensa, muy fuerte. Y además me encanta la ciudad, me encanta el bosque. Tengo mucha familia acá, entonces sí, me mueve mucho. Para bien y para mal, me mueve un montón. Es muy inspirador y por otro lado también es lindo, no es tanto volver, sino como traer cosas y compartir por ahí parte de lo que soy en otro lado en este momento. Entonces trato de traer propuestas, ¿viste? De sumar, de sumar algo a la ciudad, a la sociedad, no sé, por ahí es muy narcisista o muy egocéntrico, pero la idea es eso siempre, ¿no? Como tratar de sumar, compartir. Gracias por esta compañía. Esperemos que esto sirva de inspiración para muchos jóvenes que hoy están estudiando y los que también quizás están preguntándose por qué yo no puedo ser como Martín. Todos tienen la misma posibilidad. El tema es ponerse en marcha. De esto se trata Cultura TDF. No solo de traerle a ustedes los grandes artistas y todo lo que sucede en la ciudad, sino de motivar para que nuestra identidad continúe por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en este especial. Nos encontramos todos los jueves aquí en la Televisión Pública Fueguina.